Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal estás? He decidido grabar este vídeo porque vamos a categorizarlo como la segunda parte de fakes, porque me he topado con algo con lo que no contaba, al menos tan recientemente, ¿no? De un vídeo para otro. Entonces por eso he decidido volver a grabar otro con un poco más de información, ¿no? Al respecto. Entonces, vamos a abrir esto y lo vamos a analizar juntos, porque todavía no he querido abrirlo, el paquete, hasta ponerme a grabar, ¿no? Digamos. Y verlo al mismo tiempo ambas personas. Yo como director del vídeo y tú como observador. Y opinar a la vez. Aunque sea en diferido. Lo he metido en top loader. Vamos a darle un corte un poco más incisivo. Y vamos a ver qué hay aquí. Cuando lo vi, decidí comprarlo. Comprarlos. Porque... ahora te digo. Si lo soy capaz de abrir. Lo meten en un tolado y lo envuelven en burbuja. Sí, tiene una calidad bastante buena. Y el foil es muy bueno. El foil es muy bueno. Sí, yo me pongo... pero la que me preocupa está detrás de esta. No es la que está principal. Esto nunca te lo van a colar como fake. Bueno, si te cuelan esto como fake, te mereces que te lo cuelen. Pero la que está detrás... veremos a ver. La que está... y no le metieron una funda. Bueno, claro, al final estas cartas cuestan 2 euros cada una. La que está detrás es la que me preocupa a mí. Sí. Madre que los parió. Vaya pinta tiene este Mox. La rigidez la han igualado mucho mejor. Es muchísimo mejor que el anterior vídeo. Son los dos falsos, evidentemente. Evidentemente que son falsos ambos. Pero la cosa se está empezando a poner bastante seria. Aquí tengo yo los míos. La rugosidad sí que no la han logrado. Es una superficie extremadamente deslizante. La flexibilidad es un poco más rígida esta. En el vídeo anterior habíamos visto que la carta era extremadamente blanda. Fijaos que tiene aquí un pequeño vent. Lo tengo que reparar la carta esta. Ahora que ya sé hacerlo. Tiene un pequeño vent de nada. Se puede reparar. Y otro pequeño por aquí. Bueno. Sí, es más dura, es más rígida. Es prácticamente lo mismo. Es muy poca la diferencia, Buah, lo están logrando, estos cabrones, lo están logrando. No sé si el grosor de la carta se puede ver o no. Bueno, esta está rayada. Yo no sé si se rayó al sacarla ahora mismo. Primer defecto. Rasgo superficial. La sensación superficial no tiene rugosidad. Es totalmente lisa. Súper resbaladiza la carta. Las cartas antiguas... tiene una doblez bastante guapa. La voy a meter a planchar, el Mox. Voy a hacer un vídeo también de cómo lo plancho. Hice un vídeo hace poco de planchando esta. El Antuco. Y se planchan todas igual. Con presión y humedad.
esta está mejor, de todos modos. Entonces, el peso, no tengo aquí la tana, pero ya no es relevante el peso, porque ya lo han igualado. Las foils pesan exactamente igual que el original. En el anterior caso, lo que teníamos es que la otra carta, que estaba en inglés, pesaba menos porque era mucho más flácida la carta, pero esta tiene una consistencia. O sea, estoy mirando a otro sitio, no estoy mirando a la cámara del móvil, porque estoy sintiendo la flexibilidad y la resistencia de la carta. Y es prácticamente la original. Es muy difícil de discernir este MOX. Solamente por el brillo, que tiene un reflejo mucho más plástico. Ya lo veis, ¿no? Que brilla mucho más, es mucho más mate. Es mucho más gloss, que diga. Mate es que brilla poco, gloss es brillante, ¿no? Se ve de sobra la diferencia. El problema es que si no tienes la otra carta, pues es más complicado. Vamos a coger una carta original, de las nuevas, y vamos a comparar esto también. Claro. ¿Veis lo que pasa? Seguramente ellos lo que han hecho es coger una carta de las nuevas de Magic y empezar a orientarse para hacer la carta a partir de lo que están haciendo ahora, que son unas cartas mucho más plásticas. Sí, tiene mejor flexibilidad, pliega mejor que esta. Esta es un poquito más dura. Esta es un poco más dura. Pero esto es un trabajo de pura artesanía, ¿eh? La verdad. Lograr esto me parece brutal. Lograr el peso, lograr la flexibilidad y una calidad de impresión tan brutal. Vamos a ver ahora las fuentes. Bueno, el brillo se ve de sobra. Se ve totalmente de sobra. Las cartas antiguas llevan la cobertura, el encerado, por los dos lados. Y las nuevas se ve que no, son más plasticosas. Es una mezcla. El centrado del cero es... yo diría que es el mismo. Se han esforzado, en falsificar esto. Se han esforzado a muerte. Sí, está muy, muy bien. Y el tono de la carta... el tono de la carta podría ser una desviación de una original también. Es prácticamente imposible de discernir. Sí, esto puede llegar a preocupar. O sea, a mí no me preocupa porque a mí no me van a colar una de estas. Espero que no me la cuelen, vamos. Yo intento cuidarme de eso, ¿no? Y intentar, pues, tener cuidado. Madre mía, tío. Bueno. Es un poquito más oscuro, sí. No sé si vosotros veis algo más. El tono de la carta tiene menos color. Se puede ver la ilustración. Que aquí es una zona mucho más iluminada. No sé si la cámara lo puede apreciar bien. Pero brilla, tiene un poco más de contraste la carta, que creo que podría ser totalmente, podría pasar en una carta original. Porque la calibración de las impresoras no siempre es igual. Hay leves variaciones, ¿no? Cambia el fondo un poquito de nada. Cambia el fondo un poquito. Sí. Le pasa a todas. La cámara creo que prácticamente no se aprecia. Bueno, están... esto es como mira las diferencias del periódico. Pues es algo así, totalmente así. Vale, vemos ahí una de las problemáticas, que es el brillo.
que creo que es lo que no tienen. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle Philips. Vamos a aplicarle Philips. Luz ahí extremadamente azul. Vamos a bajarle la fuerza a esto. Y vamos a cascarle por detrás, como más nos gusta a muchos. Vale. Es una transparencia muy limpia, muy homogénea. Esto es típico, de una carta original. Se ve perfectamente la carta por detrás. Se ve perfectamente. Y se ve sin manchas. Realmente parece un diamante de verdad. Mira cómo brilla el diamante. Vale. Vamos ahora con el Fokker. A ver qué nos dice el Fokker. Vale. Esto sí que no lo han logrado ni de coña. Está mejorado, pero no deja pasar la luz. De hecho, ni siquiera se reconoce el logo de las cartas por detrás. Y el MOX ni siquiera brilla. Porque es demasiado gruesa. No han logrado imitar esto. Veis que refleja mucha más luz hacia atrás. Porque pasa mucha menos luz hacia adelante. Sí, no hay ninguna duda. Vamos a ver con el foil. Probablemente esta es mucho más rígida. Está muy chula, la verdad que está muy chula. El foil está muy bien. Es como el foil de las nuevas, de marco antiguo. El troquel muy marcado. Y vamos a ver. No está mal. Parece que atraviesa un poquito más que la otra, lo cual es inesperado para una foil. Es inesperado. Vamos a ver. Sí, atraviesa más. Pues eso estaba más logrado en la foil. Sí, señor, esto está mucho mejor. Esto está mucho más currado. Bueno, hasta aquí el tema de la luz, que es el más difícil de todos de igualar. El más difícil. Vamos a ponernos un poco de luz otra vez. Y ahora... el troquel se nota extremadamente. Pero bueno, la foil no me preocupa porque es imposible timar a nadie con una carta que no existe en foil, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer... va a ser esto. Sí, efectivamente, tiene núcleo también. Tiene la marca de agua, que aquí lo han hecho de color negro. El original, si mal no recuerdo, es azul. Y sería el indicador definitivo de que una carta vale. Pero vamos, que de poco nos importa y de poco nos vale, porque nadie va a romper un MOX para saber si es auténtico, ¿no? Digo yo. Esto es lo que hay. Hay que tener cuidado. Ya sabéis un poco por dónde cojean y por dónde no. Andaos al loro y cuidaros mucho. Que vaya bien. Chao.